De acuerdo con reportes de la policía de Texas, cierta noche un intruso entró en plena madrugada a la habitación de Katie Harris y de Crystal Surrells. Se sabe que las menores de edad dormían plácidamente, pero de un momento a otro, algo hizo despertar a Katie abruptamente, pues sentía la presencia de alguien. De inmediato abrió los ojos y quedó atónita al ver a un hombre con un cuchillo en la mano. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. Y sin decir una sola palabra, aquel individuo comenzó a quitarle la ropa. Katie supuso que no se avecinaba nada bueno, por lo que consternada le dijo a su amiga Crystal Surrells que fuera por su mamá. Pero ante el miedo que sintió Crystal, se quedó pasmada, y fue entonces cuando el hombre las agarró fuertemente, y segundos después les cortó el cuello a ambas, y huyó de la habitación. Por suerte, una de las niñas sobrevivió, y gracias a ello se pudo dar con el sádico asesino que hasta ese momento se desconocía quién era. Fue por un boceto que se realizó en la jefatura de policías, que días después fue arrestado, Tommy Lynn Sells, un vagabundo que durante los interrogatorios se le asignó el sobrenombre del asesino de costa a costa, quien no solo confirmó la agresión de ambas menores, sino que confesó más de 70 crímenes. En el mundo hay miles de historias con respecto a sádicos asesinos, personas con cero empatía y sin el mínimo temor de quitarle la vida, incluso a un niño. Y ya que tocamos este punto, ¿por qué no centrarnos en Tommy Lee Sells, un hombre siniestro que cobró la vida de muchas personas? Y lo peor es que con cada uno llegó a decir que la sangre le complacía, y que causar la muerte violenta a otros era como tomar drogas, que una vez que lo consumes es imposible decir no lo vuelvo a hacer. Aquí te dejo la historia. La vida de Tommy Lynn Sells no fue para nada sencilla. Era prácticamente un sub y baja de emociones que le impedían tener una salud mental estable. Tommy Lynn Sells nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, junto a su hermana melliza Tammy Jean y otros 5 hermanos varones. Pero cuando los mellizos tenían 18 meses de edad, sufrieron de una terrible meningitis, y Tommy vio morir a su pequeña hermana mientras él lograba reponerse de la enfermedad. Esto fue un golpe muy duro que lo marcó para siempre, y más se complicaría cuando su madre, incapaz de cuidarlo, lo envió a vivir con su tía Bonnie a Missouri. Apenas tenía 8 años, y estaba a punto de enfrentarse a otro dramático episodio: ser abusado sexualmente de un vecino de Bonnie. Tal y como lo describió Tommy, todo comenzó como una amistad. Willis Clark le daba regalos especiales, y nadie cuestionaba a aquel hombre respecto a por qué lo hacía, sino fue hasta tiempo después cuando se enteraron que lo violentaba diariamente, y para cuando lo detuvieron, el pequeño de entonces 10 años ya no tenía solución. Se refugiaba en las calles y consumía alcohol y sustancias ilícitas. Esto ya se había salido de control, por ello su madre volvió por él para reformarlo, pero Tommy ya era un caso perdido. De hecho, una noche se metió desnudo a la cama de su abuelo, y al ver esto, su madre lo echó de la casa a los 13 años, y lo arriesgó a vivir de manera ilegal en trenes que lo dirigían por distintos estados, con la única idea de sobrevivir. Sin estudios y sin una misión en la vida, se dedicó a trabajar a cambio de comida. Tommy Sells tuvo distintos empleos, desde peluquero, jornalero y hasta mecánico, pero también llegó a pedir dinero en las calles y delinquía a todo aquel que se cruzara por su camino, todo para conseguir algo de comida y sin dejar a un lado el alcohol, así como las sustancias ilícitas. Debido a esto, en 1985, Tommy se convirtió en un peligroso delincuente, perpetrando toda clase de robos con fuerza, entre ellos de vehículos, y conduciendo bajo los efectos del alcohol. Llegó a ser detenido, pero su condena no pasó de los 6 años. Por ello, a los 24, obtuvo la libertad condicional, y de ahí se le perdió la pista. Se sabía que era nómada, pero para saber perfectamente qué hacía, la policía tardó años para localizarlo. Su primer crimen lo cometió a los 16 años, pero añadió que había sido por una buena causa, pues al robar un domicilio fue testigo de cuando un hombre violentaba sexualmente a un niño. Aquella escena le trajo malos recuerdos, y el único impulso que tuvo fue acabar con la vida del hombre. Aquí lo extraño es que jamás esperó que experimentaría un gran placer que lo conduciría a un turbio camino, el cual volvería a repetir 5 años después, específicamente en el verano de 1985, cuando el veinteañero inició una relación sentimental con Ina Cord,
madre de un niño de 4 años. Una relación que terminó en un baño de sangre, pues Tommy Sales los apaleó hasta la muerte, con un bate de béisbol, supuestamente porque encontró a Ina robando su mochila. Y aquí volvió a sentir aquella satisfacción que poco a poco se fue acrecentando, ya que en los siguientes 12 años, los asesinatos eran uno detrás de otro. Sus víctimas, Suzanne Corch y el del niño Haley Macomb, en Nueva York, el de la familia Darden, en Illinois, o el de un compañero de trabajo en Texas. Crímenes que le hicieron ver que el camino que había tomado era el correcto. Regularmente actuaba contra sus víctimas del mismo modo. Permanecía por un buen tiempo en una ciudad, se establecía en alguna calle apartada y tras hallar a su víctima ideal, la atacaba. Pero esto lo hacía con una brutalidad que te dejaba sin palabras, pues además de allanar las viviendas en donde residían las víctimas, ejercía mucha violencia y ferocidad al momento de matarlas, pues te cuento que no les quitaba la vida inmediatamente, le gustaba observarlas mientras sufrían, y en el caso de mujeres y niños, abusaba de ellos, para después degollarlos. Las alarmas ya se habían encendido, pero aunque cueste trabajo creer, nadie sospechaba que se tratara del mismo asesino. Solo se limitaban a cubrir los fatales eventos, y no sospechaban de nadie, pues las víctimas diferían en cuanto a personalidad, edad y estructura social. En pocas palabras, si el sádico asesino decidía quién sería su próxima presa, ya no había marcha atrás. Y tal vez, una de las historias que llamó más la atención en cuanto a los asesinatos, fue el de Joel Kirkpatrick, de 10 años, acontecido en 1997. Tommy contó que cuando eligió al menor, lo hizo sin razón aparente. Tanto a él como a su mamá, Julie Rhea Harper, le siguió la huella hasta bien entrada la madrugada, y cuando supo que era momento de atacar, irrumpió en uno de los dormitorios y apuñaló al niño hasta que se cansó. Julie corrió hasta el cuarto de su hijo tras escuchar sus gritos. Trató de defender al pequeño, pero Tommy, que tenía mucha más fuerza, noqueó a la mujer. La policía, una vez que supo de un altercado en una vivienda, asistieron, y tras arribar al lugar, sin pruebas suficientes, inculparon a Julie, que entre llanto les explicaba lo sucedido, pero no le creyeron, pues según ellos, lo había hecho porque tanto ella como su exmarido se disputaban la custodia del menor, y por esta acusación tan seria, Julie fue condenada a 65 años en prisión, sin derecho a solicitar libertad condicional. Y al tiempo en que esto sucedía, Tommy Sales continuaba acechando a más y más víctimas, siendo el último de sus crímenes el 31 de diciembre de 1999, en donde atacó en plena madrugada a Katie Harris, de 13 años, la historia de la menor que te conté al inicio del video. De este asesinato, Tommy contó que se tumbó al lado de Katie mientras escuchaba su respiración. Le encantaba saber que serían sus últimos instantes en este mundo, y que él sería quien ocasionaría su muerte. Fue entonces cuando Katie abrió sus ojos y usando su filoso cuchillo la amenazó y comenzó a quitarle la ropa. «Corre, ve por mamá», le suplicó Katie a su compañera de clase Crystal Surrows, que se había quedado a dormir en la litera de abajo. Se sabe que la anterior frase fue lo último que dijo antes de morir, pues Tommy Sales explicó a las autoridades que le hizo 2 cortes en la garganta, para después hacerle lo mismo a su amiga, y tras esto se marchó al pensar que ambas estaban muertas, pero estaba en un error, pues la única que falleció en el acto fue Katie, ya que Crystal, bastante herida y sin poder hablar, se arrastró hasta la casa de los vecinos para pedir ayuda, lo que permitió dar con el asesino de costa a costa, pues 2 días después, con el testimonio de la menor de 10 años y un retrato dibujado por ella a lápiz, pudieron identificarlo. Y para el 2 de enero del año 2000, la policía arrestó a Tommy Lynn Sales después de 20 años de haber cometido actos tan crueles que erizaban la piel de todo aquel que conocía su historia. Fueron más de 70 víctimas y nunca se supo cuál era su objetivo, por qué atacar a tantas personas que, al igual que él cuando era niño, eran indefensas a su agresor. Su lema, «Los muertos no cuentan historias», dejaba claro que no debía dejar vivo a sus víctimas, pero falló en su último ataque, y aclaró durante una de las audiencias que de haber sido más precavido, el número de muertes habría sido mayor, pues era un impulso imposible de controlar.
Aunque el criminal reconoció decenas de asesinatos, únicamente fue juzgado por el de la menor de 13 años, así que formalmente el 8 de febrero del 2000, el estado de Texas lo acusó de asesinato en primer grado de Katie Harris, y quien también contribuyó a que esto fuera posible fue la superviviente Crystal Surrows, que corroboró los hechos e indicó la forma en cómo las había atacado con el cuchillo, el cual ya estaba en manos de las autoridades con las huellas del acusado. Por este asesinato el jurado lo sentenció a morir por inyección letal, una condena que el culpable lo consideró exagerada, y desde ese instante, Tommy Lynn Sells se pasó los próximos 14 años tratando de echar para atrás esta decisión mediante varios recursos de apelación. Sin embargo, la ley nunca estuvo de su lado, y permaneció en el corredor de la muerte en la unidad Alan Bean Polonsky, cerca de Livingston, en Texas, hasta su ejecución el 3 de abril de 2014. Se cuenta que antes de suministrarle la inyección letal, Tommy Sells tuvo la oportunidad, al igual que otros condenados a muerte, a decir sus últimas palabras, incluso si estaba arrepentido de sus actos, pero se negó a hablar. De igual forma no quiso cruzar miradas con los familiares de su última víctima, y agachó por momentos la mirada para no llevarse un mal recuerdo de personas que lo repudiaban, y algunos hasta lo odiaban. Tommy Lynn Sells dejó este mundo a las 18:27 horas. Cuando el sedante empezó a hacer efecto, el hombre sonrió, convulsionó, y cerró los ojos ante la mirada de personas que se les hacía injusta la muerte para un personaje tan malévolo. 13 minutos después certificaron su muerte, y con esto el caso se cerró. De las últimas palabras que se dieron a conocer a los medios de comunicación de parte de la familia de Katie Harris, provino de su padre, que con lágrimas en los ojos dijo sentirse satisfecho de aquel gran día, y sentirse aliviado, pues ese hombre no volvería a dañar a nadie más, y finalizó insistiendo que no tomaran sus palabras como una venganza, sino un descanso, para todas aquellas posibles víctimas que habían estado en su mira, pero que tras su captura se habían librado de morir, de la peor manera. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Iceman, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.